Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espigos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal. Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra, voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa. Cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Estar sólidamente construidos en la fe, en la vida espiritual. Eso es lo que quiere Jesús, una vida espiritual sólida, perfecta. De eso se trata la espiritualidad. Muchos han creído que la espiritualidad es hacer cosas religiosas sin comprometer el corazón, sin comprometer la vida. Entonces tienen prácticas externas, incluso oran y hasta reciben los sacramentos, peregrinaciones, rezos, largas oraciones, ayunos, penitencias, conferencias, grupos, encuentros, convivencias, retiros. Escuchar a uno, escuchar al otro, ir y venir. ¿Y será eso lo que quiere Dios? Lo que el Señor nos está diciendo es que necesita solidez en la vida espiritual. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Nos invita a que conozcamos y vivamos en su voluntad. Dice que hay muchos que aún en las cosas religiosas y hasta santas hacen su propia voluntad. Lo hacen según su gusto, según su deseo. Y no es eso, hermanos. Todo tiene que ser voluntad de Dios. El que conoce la voluntad de Dios y la vive está construyendo una vida sólida, espiritual. Voy a decir a quién se parece: aquel que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Se parece a aquel que edifica una casa con cimientos sobre la roca y queda firme. Acercarse a Él, escucharle su palabra y ponerla en obra. Esa es la vida espiritual. Acercarnos al Señor, escucharle, significa formarnos en las verdades auténticas, pero de una manera pura. La pureza en la formación te va a dar solidez. Si nos dedicamos única y exclusivamente a conocer esta palabra divina, sin incluirle palabras humanas, sin interpretaciones humanas,
que sea una formación pura, acercarse todos los días, alimentarse de estas verdades. Entonces ellas nos van a dar la solidez que el Señor está pidiendo hoy en este Evangelio. Él no está pidiendo obras externas, acciones externas, religiosas. No, está pidiendo una vida sólida, comprometida con Él y con los hermanos, que dé realmente la gloria al Padre y que ame de verdad con un amor divino a los demás. Y eso solo, hermanos, es posible en la medida en que nos acerquemos a Él, le escuchemos su voz, su palabra, conozcamos su voluntad y dejemos que esta voluntad de Dios, esta palabra de Dios, produzca en nosotros lo que contiene, vida divina. Así, entonces, el que me ama, dice Jesús, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y el reino de Dios se construirá en Él y en medio de Él. Entonces no sigamos perdiendo tanto tiempo en tantas cosas, hermanos, en tantas búsquedas que hacemos religiosas, en tantas voces que escuchamos. No. Encerrémonos, entremos al cuarto, como dice Jesús, entra en tu cuarto y allí en lo secreto que está el Padre Celestial te escuchará. Ora al Padre Celestial. Entremos en el secreto de estas verdades de la divina voluntad, porque serán ellas las que nos van a poner atentos a esta palabra divina, y será esta palabra divina, es decir, la voluntad de Dios, la que va a ir generando en nosotros la solidez en la construcción de este reino, que es un reino no del mundo, sino que es un reino divino, y por eso necesita la solidez de unos cimientos en roca, que es la voluntad del Padre Celestial. Así nos lo enseñó nuestra Reina y Madre María, cuando en las bodas de Caná dijo: hagan lo que Él les diga. Es la voluntad de Dios la que nos va a dar esta solidez espiritual, aquella misma solidez espiritual que ella tiene, y por eso es la Madre de Dios, y por eso ha sido constituida Madre y Reina de la divina voluntad, porque la voluntad de Dios hizo en ella la solidez que el Padre espera encontrar en toda su iglesia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Jesús mío, misericordia por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia por las almas del purgatorio. Jesús mío, misericordia por las almas del purgatorio.